Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos a una edición más del Quinto Partido. Mi nombre es Alejandro Romero y me encuentro con mi compañera Julieta Sales en esta serie de mesas y análisis que estamos realizando rumbo al Mundial 2026. Y bueno, Julieta nos va a presentar a un invitado muy especial que tendremos el día de hoy con nosotros. Hola a todos, pues sí, efectivamente el día de hoy estamos con el periodista y escritor mexicano Juan Villoro, con quien vamos a platicar sobre su nuevo libro, Los Héroes Numerados, pero también con quien vamos a platicar sobre cosas del fútbol rumbo al Mundial 2026, también un poco de fútbol femenil y pues a ver cómo se nos va dando la conversación. Pero Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por hacerme llegar al quinto partido. Sí, pues de alguna manera tuvimos que llegar. Oye, Juan, pues la verdad nos gusta empezar estas mesas con una pregunta, que es saber tu postura futbolística. ¿Qué equipo le vas? ¿Quién va a ser tu favorito para este Mundial? Bueno, yo le voy dramáticamente al Necaxa, un equipo que me ha dado algunos placeres, pero también muchos sinsabores. Sí, claro. No, pues gran equipo el Necaxa. Yo estuve un tiempo por Aguascalientes, ahorita están por allá. Qué gusto, aquí somos Pumas. Somos Pumas de toda la vida. Esa es la tragedia del fútbol mexicano, entre otras muchas, el hecho de que a un equipo se lo llevan de una ciudad a otra. Yo digo, si un directivo mexicano comprara el equipo Atlético de Madrid, a lo mejor se lo llevaría a jugar a Almería o algún otro lugar, ¿no? Entonces aquí hemos visto que el Atlante, que era el equipo del pueblo, se va a Cancún, Monarcas Morelia luego se va a Mazatlán, el Necaxa Aguascalientes, donde no tenía muchos seguidores. En fin, son esas tragedias que tenemos que padecer los aficionados mexicanos. Juan, y sobre tu nuevo libro, Los Héroes Numerados, donde abordas como este repaso por las figuras del fútbol y sus dorsales, que eso es muy interesante, los números que traen. ¿A qué te refieres con este tema de los dorsales? ¿Qué son los héroes numerados para ti? Mira, en la literatura clásica los héroes tienen nombres, no tienen números, ¿no? Aquiles en la Ilíada o Héctor son personajes que no tienen una camiseta con números. Pero el deporte inauguró esta costumbre de los héroes foliados, ¿no? Los héroes que traen un número y son reconocidos por eso. Pero además los números dieron lugar a ciertas psicologías dentro de la cancha. Pensemos en el caso del fútbol, el extremo izquierdo que lleva el número 11 tiene que jugar en una posición determinada. El número es el recuperador de balones, trabaja en la media cancha, pero más bien desde un punto de vista defensivo. El 10 es el mariscal de campo, el gran director de la orquesta. El 4 es un defensa central contundente que no deja pasar nada. El 1, por supuesto, es el portero. Y esto te da también lugar a ciertos comportamientos psicológicos y humanos. Entonces yo he tratado de entender el fútbol a partir, por supuesto, de la relación entre los jugadores y la forma en que se comportan en la cancha. Pero el libro tiene que ver con todos los elementos que integran este deporte. Hay un capítulo dedicado al balón, otro a la camiseta, otro a los abrazos, es decir, la alegría celebratoria, otro a los cronistas y por supuesto a los jugadores. Y también me ocupo en la parte final del libro de las grandes locuras a las que lleva el fútbol o las grandes transformaciones, como el fútbol femenil, que es la más importante de los últimos tiempos. Sí, claro. Y bueno, aquí justo vemos el 10 de Pelé, por ejemplo, Maradona. Bueno, Alex y a mí la verdad ya no nos tocó verlos jugar. Pero por ejemplo el 10 de Messi, personalmente mi favorito desde chiquita. Pero igual el 7 de Cristiano Ronaldo. Y pues sí, justo estos números que mencionas, que dentro del mundo del fútbol y para los aficionados, de cierta manera han creado unos héroes. Y que justo es algo que platicábamos mucho Alex y yo la semana pasada, de cómo, por ejemplo, ahorita de cara al Mundial, por ejemplo, a la selección mexicana, hacen falta como estos héroes. No es como en otros mundiales, a mi consideración, donde ya teníamos unas figuras muy consolidadas. Ahorita siento que todavía hacen falta estos héroes mexicanos. Bueno, el fútbol mexicano es un fútbol sin figuras, esa es una tragedia, tiene que ver con la pésima estructura de nuestro fútbol, que es muy exitosa en lo económico y muy mala en lo deportivo. Cuando tú tienes 7 jugadores extranjeros en el campo
y 2 en la banca, es muy difícil que los jugadores mexicanos destaquen lo suficiente. Hay algunas posiciones para las que el entrenador de la selección nacional sencillamente no encuentra a un jugador mexicano. De pronto tú necesitas un extremo izquierdo y todos los que destacan en la liga son extranjeros. Esto ha llevado a que tengamos naturalizados en la selección, porque así está el fútbol mexicano. Entonces no es extraño que las figuras brillen por su ausencia. Si tú llegas a un equipo donde van a jugar 7 extranjeros en el campo, pues tienes un lugarcito muy pequeño para destacar. Al mismo tiempo, los torneos cortos impiden que se pruebe a la cantera, que los novatos debuten, porque nadie va a debutar siendo un genio, salvo excepciones como la de Lionel Messi y otros jugadores. Pero el caso es que si tú no puedes trabajar con las fuerzas básicas, entonces, ¿de qué manera se van a formar estos jugadores? Entonces, todo en México conspira contra la abolición del talento. Y ahí tenemos nosotros un grave problema, y no es de extrañar que pues haya muy pocas figuras, tal vez con la excepción de Raúl Jiménez. Pero, Raúl Jiménez, sí. Sí, definitivamente. Y nos gustaría justo en este sentido preguntarte, en este 2026 en el Mundial, ¿crees que vayamos a tener un nuevo héroe numerado que vaya a surgir? ¿Alguna figura que por ahí te llame la atención? No necesariamente de México, sino en términos generales. Bueno, México es un país muy folclórico y se enamora de pronto de algún jugador, no necesariamente por sus méritos deportivos. Como estamos acostumbrados a que nuestra selección tarde o temprano fracase, muchas veces nos gustan jugadores pícaros o singulares. En 1986, el ídolo de la selección no era Hugo Sánchez, que era el jugador con el mejor récord deportivo, sino que era el Abuelo Cruz, un jugador simpático, que conectaba muy bien con el público, que tenía cualidades deportivas, pero que obviamente era querido por la afición por otras características. Hoy en día hay jugadores como La Hormiga, por ejemplo, que son muy queridos, que viene de Chivas, que es un equipo que juega con mexicanos. Al fútbol mexicano le conviene que Chivas esté bien, porque es el único equipo que mantiene una cantera natural de jugadores. Pumas traicionó lo digo enfrente de 2 seguidores de Pumas, pero Pumas ha traicionado su política educativa que tuvo. Yo jugué en Pumitas y jugué en Pumas hasta juvenil. Mira, somos compañeros hasta juvenil AA, pero Pumas se ha convertido en una franquicia comercial lamentable. Como institución creo que deja mucho que desear, aunque tiene una notable afición de la que ustedes forman parte. Pero bueno, en estas circunstancias, sí, la situación de la falta de individualidades preocupa. Entonces el público probablemente se decante por algunos jugadores que le parecen atractivos, como por ejemplo La Hormiga, por la juventud que tiene, por las posibilidades. Digamos que más que un jugador es la posibilidad de un jugador. Sí, ya vimos que hasta Piqué lo ve como una figura mundial, lo dijo en un video Piqué, que ve a La Hormiga González como figura de este mundial. Sí, porque tiene esa potencialidad. Ojalá lo logre. Si hubiera notado el gol que tuvo con Portugal cuando todo el Estadio Azteca estaba pidiendo que entrara a la cancha, hubiera sido el héroe de ese partido. Pero bueno, también el fútbol se decide por goles. Sí, es lo bonito y lo feo del fútbol. Sí, me gustaría leer aquí una cita que nos comparten de tu libro. El verdadero aficionado acepta la fatalidad, sufre en carne viva el gol de media cancha, pero sigue convencido de que el Atlante es el mejor del mundo. Uh-huh. ¿Eso es más o menos lo que podemos esperar de la selección mexicana en este mundial? Fíjate que eso es lo que tradicionalmente ha hecho el aficionado mexicano. Esta famosa frase de jugamos como nunca, perdimos como siempre, la hemos repetido, y el aficionado ha llenado los estadios a pesar de que la selección no destaca demasiado y no ha hecho depender su pasión del marcador. Perdemos y sin embargo celebramos la gran magia que significa estar juntos. El verdadero cometido de la fiesta en México es celebrarnos a nosotros mismos con algarabía. Y si la selección gana, pues qué mejor, pero si no, tampoco nos achicopalamos demasiado. Así ha sido, pero creo que este contrato social empieza a romperse. Lo vimos en el partido
con Portugal, en el que el público se volteó contra la selección, a pesar de que el resultado no era malo. Hubo abucheos, el grito homofóbico se le dirigió al propio portero, que hizo un buen papel. En fin, la gente se empieza a hartar por la manipulación económica, por el costo de los boletos, porque te interrumpen las transmisiones de los partidos con anuncios absurdos. Es decir, el hecho de que nos consideran clientes a los que nos pueden sacar todo, y eso realmente ha rebajado mucho la paciencia. Entonces el verdadero aficionado se resigna, pero llega un momento en que se harta, sobre todo cuando el resultado no tiene que ver con lo que pasó en el campo. Yo soy necaxista y estoy acostumbrado a que el Necaxa pierda, pero me molesta como necaxista tener una directiva que se dedica a especular económicamente, a importar jugadores no muy conocidos, darlos a conocer en México y revenderlos de inmediato. Ahora Cruz Azul está bien por los jugadores que le vendió Necaxa, ¿no? Entonces estamos hartos de eso, de esa manipulación. Sí, definitivamente, y es algo igual que platicamos muchísimo Alex y yo, este tema de que, a ver, también como mexicanos, y justo tú en otros libros que tienes lo mencionas bastante, de cómo mexicanos, la cultura del fútbol es parte de nosotros, de cierta manera, si te guste o no, en algún momento de tu vida el fútbol forma parte de tu vida. Entonces, o sea, creo que aquí ahorita el tema, desde mi perspectiva, es que justo está este hartazgo por parte de la afición, pero al final del día, siempre que llega el Mundial, siempre que hay un partido de la selección mexicana, ahí estamos todos apoyando a la selección mexicana. Eso nunca falta, el apoyo del aficionado mexicano nunca falta, y creo que eso también nos convierte en una de las aficiones más bonitas. Sí, bueno, yo he dicho que si hubiera un mundial de públicos llegaríamos a la final, porque sí, como afición es difícil que alguien nos gane, pero por desgracia no hemos logrado convertir nuestra pasión en energía positiva para los jugadores. El hecho de que nuestro grito de guerra sea "sí se puede", quiere decir que la selección nunca ha podido. Lo estamos tratando de motivar para que hagan lo inaudito que es ganar. Escribí una novela para jóvenes, para niños, que se llama La cancha de los deseos, en la que un científico hace un invento para que el pueblo que adora su selección y la apoya, pero la selección es muy mala, pueda lograr resultados positivos, pero eso pertenece a la ficción, al menos todavía. Sí, desafortunado, pero volviendo un poquito a lo que mencionaban, creo que sí hay una desconexión. Mencionabas en el programa justamente con Carmen más temprano, que México jugaría de local contra Estados Unidos si nos fuéramos a jugar allá. Y me parece algo impresionante porque al final... Si nos fuéramos hasta Alaska, definitivamente. O Hawái, porque si te vas a casi cualquier otra ciudad de Estados Unidos se llena de mexicanos. Sí, y creo que también de ahí viene parte del hartazgo. O sea, tenemos más juegos de la selección mexicana en Estados Unidos que en el propio México. Y muchas veces los juegos que traen a México son como, pues, un segundo pensamiento, ¿no? Son juegos contra selecciones tal vez de un poquito menos de nivel y dejan todo lo fuerte para los estadios de Estados Unidos. Entiendo que es un mercado también muy fuerte al que la federación quiere atender, pero al menos yo como mexicano sí tengo como esa espinita clavada de por qué tengo que esperarme a que haya torneos muy específicos, partidos muy específicos para poder ir a ver la selección, y eso que estamos en Ciudad de México y el Azteca pues es casa oficial de la selección mexicana. Y aquí está el nido de la selección. Pero si nos movemos a otros estados, ver a la selección mexicana se ha vuelto prácticamente imposible en los últimos años. Es más fácil irte a Estados Unidos a verlos que verlos en algún estado de nuestro país, ¿no? Del país donde juegan, y eso para mí es algo como inaudito. Y refuerza esta teoría que mencionas, ¿no? Que se ha vuelto un modelo económico de desarrollo del propio deporte, y creo que la afición ya empieza a resentir. No, tienes toda la razón. El fútbol mexicano está planeado para el negocio con mucho éxito. Nuestra liga es la más rica de todo el continente y no necesariamente tenemos el mejor fútbol del continente. Es sintomático que la liga está patrocinada por una casa de apuestas. Sí. O sea, eso debería ser ilegal porque hay ahí un conflicto de intereses. O sea, de pronto un equipo, si la patrocinadora es una casa de apuestas, pues puede incidir en los momios y en los resultados. Hay un tema complejo y forma parte de la comercialización inmoderada del fútbol. Y lo que dices, tienes toda la razón. Es más fácil ver a la selección mexicana en Estados Unidos que acá. Yo me pregunto si esa afición mexicana que ha apoyado tanto a la selección se atreverá a ir a los mundiales, a las distintas sedes, ahora que la patrulla migratoria está arrestando a todo mundo por el color de la piel. Sí, ese va a ser un tema súper fuerte. Quería preguntarte,
¿Cuál es tu postura en cuanto a la cantidad de partidos que le tocaron a México para el Mundial? Hemos tenido otros invitados que coinciden con nosotros que seguramente México será de las 3 sedes la más atractiva para el turista, para el aficionado del fútbol, pero el conteo de partidos que tenemos es relativamente bajo. Bueno, es bastante bajo comparado con Estados Unidos. Es bajísimo. Yo creo que México no debió de haber aceptado ser comparsa de este mundial. Somos actores de reparto en una superproducción en donde el protagonista absoluto es Estados Unidos. Esto lo sabíamos desde 2015 cuando se hizo la investigación del FBI en la FIFA, que reveló los sobornos con los que se consiguieron las sedes de Rusia y Qatar. Y bueno, después de eso quedó claro que el máximo contendiente para esas sedes había sido Estados Unidos y que por lo tanto le iban a dar por vía judicial lo que no consiguió en las votaciones de la FIFA. Para maquillar un poco el asunto se dijo, bueno, que sea de toda Norteamérica, porque además así se expande el mercado, que es el principal interés de la FIFA, y se incorporó a México en calidad de, digamos, anfitrión parcial. Tendremos 13 partidos de 104. Evidentemente, pues no somos los anfitriones, y lo más agraviante es que 2 de los mejores mundiales de la historia los hemos hecho nosotros. El del 70, que consagró a Pelé, el del 86 que consagró a Maradona. Entonces, pues sí, es absurdo que esto suceda, pero bueno, así están las cosas. Yo en mi libro Los Héroes Numerados dedico todo un capítulo a la relación entre México y Estados Unidos en el fútbol, que ha sido tan tensa como ha sido en otros aspectos. Sí, oye, regresando un poco a tu libro, mencionabas igual en el programa que hablas un poco sobre fútbol femenil. La verdad, yo creo que es un tema muy importante a tocar porque, bueno, además de que el fútbol femenil ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, aún, a mi parecer, como persona que le gusta el fútbol, como persona que jugó fútbol, a mi parecer todavía le faltan muchas cosas, muchos detalles. En el programa mencionabas que efectivamente es un fútbol un poco más lento, pero algo que me gustó mucho que mencionaste es que es un fútbol más limpio. Sí. Entonces quiero que abordemos un poco ese tema. ¿Qué tú te refieres con que es un fútbol más limpio? Mira, y yo creo que es más honesto en el sentido de que hay mucho menos faltas, tanto reales como simuladas. Hay jugadores, y el mejor ejemplo es Neymar, un jugador dotadísimo desde el punto de vista de su habilidad técnica, que sin embargo en muchas ocasiones ha buscado que le cometan falta porque así avanza un poco su equipo. Es decir, las faltas se producen en exceso en el fútbol masculino, los jalones de camisetas, la verdad, si se aplicara el reglamento, cada uno de ellos acabaría en un penalty. Luego los berrinches que hacen los jugadores, les marcan una falta y simulan que ellos no la cometieron, ¿no? También te pegan, digamos, en la espinilla y te tocas la cara como si te hubieran descalabrado y todo eso es una farsa. Entonces la simulación que está determinando el fútbol masculino desde hace ya bastantes años es terrible, y esto no lo ves en el fútbol de mujeres, que tiene un fair play y un juego limpio muy superior al de hombres. En alguna época el fútbol mexicano fue así, y lo mismo el fútbol internacional, se jugaba en competencia mucho más limpia de lo que se juega ahora. Por eso yo a los hombres les digo, jueguen como mujeres. Y en Los Héroes Numerados, mi libro reciente, el capítulo más extenso tiene que ver con esta notable transformación, el otro fútbol posible, que es el que practican las mujeres. Yo estuve en 1971 en el Estadio Azteca, cuando se celebró un mundial no reconocido por la FIFA, pero que llenó este estadio con sobrecupo. Y ahí ya se demostró que había una gran pasión de la gente por ver cómo jugaban las mujeres, y sin embargo se siguió boicoteando este fútbol porque le tenían mucho miedo, no solamente a cómo juegan las mujeres, sino cómo opinan y cómo influyen en la vida. La FIFA no quería que se les acercaran por ningún motivo, pero ya no les quedó más remedio que aceptarlas. Tardíamente, hasta 2017, empezó la liga profesional en México. Sí. Y bueno, afortunadamente ahora no solamente tenemos jugadoras como tú, sino también comentaristas también como tú, o como Marion Reimers, a quien le dedico todo un episodio, un perfil ahí en el libro, y grandes narradoras como Majo González, por ejemplo. Sí. Sí, justo, y por ejemplo este domingo es la final en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero algo que comentaba el otro día con Alex, yo estaba muy enojada porque no dejaron que el América Femenil jugara en el Estadio Azteca, bueno, ahora Estadio Banorte, ahora Estadio Ciudad de México, que porque dice que ya se lo iban a entregar a la FIFA, pero vimos que el Cruz Azul jugó 2 días después.
Sí. No, hay una discusión muy fuerte. Mi esposa, que también la menciono aquí, ella es futbolista, juega en 3 ligas. Ella empezó jugando con zapatos de niño porque no había zapatos para mujeres. Yo he sido muy consciente de las dificultades que padecen las mujeres para jugar. Y ella tuvo recientemente una discusión con Vucetich, el gran entrenador mexicano, el rey Midas del fútbol mexicano que ha hecho campeones a tantos equipos. Estábamos en Monterrey y ella le planteaba este tema: ¿por qué las mujeres no pueden jugar en la misma cancha que los hombres? Y en principio Vucetich, que es un hombre receptivo, dijo, bueno, vamos a analizar el tema, es difícil por la organización, etcétera. Dio algunas razones, digamos, pragmáticas, pero luego él mismo acabó diciendo, y aprendí mucho con esta discusión, porque sí damos por sentado que los hombres tenemos una cancha, pero que las mujeres deben tener otra, ¿no? Entonces, ¿por qué las americanistas no juegan en el mismo estadio que los americanistas? Sí, y eso que con los años y con este crecimiento ha mejorado mucho las condiciones, pero justo cuando recién empezaba la Liga MX femenil aquí, mandaban a las jugadoras a jugar a sus canteras y a las peores canchas que habían en canteras. Y hasta, por ejemplo, hace unos pocos años ya, por ejemplo, le aprobaron a la América que ya pudiera empezar a jugar pues en el Estadio Ciudad de los Deportes porque no tenían el Azteca, pero realmente, aunque ha crecido mucho, pues sí siguen habiendo todavía muchas diferencias que yo, a mi consideración, siento que faltan muchos años para que se quiten. No, ha sido una lucha muy grande que no acaba. En Estados Unidos se dio este experimento prácticamente de laboratorio, que la selección femenil conquistaba campeonatos del mundo y generaba mucho más dinero que la selección varonil, y sin embargo, siendo más exitosa en lo económico, las futbolistas ganaban menos. O sea, ¿cómo te explicas esto? Haces un negocio que triunfa y otro negocio que fracasa, y el negocio que triunfa le paga menos a su gente. Tuvieron que ir hasta tribunales para resolver esto. Sí, esta jugadora muy famosa de Estados Unidos, Megan Rapinoe, que llevó... Ha sido una líder política muy importante, además de que fue una notable futbolista, pero esa lucha no ha acabado. Es decir, hay todavía muchas discrepancias. ¿Cuántas locutoras tenemos contra cuántos locutores? Las agresiones que ha recibido Marion Reimers por atreverse a decir cosas, o incluso por exhibir sus virtudes. O sea, que una mujer tenga conocimientos de pronto ofende a sus compañeros de mesa, ¿no? Porque parece que los está exhibiendo. Pues perdón, si ellos no tienen conocimientos, que los aprendan. Sí, que todavía no falta esta pregunta de, eres mujer, ¿te gusta el fútbol? A ver, dime 3 jugadores. Uh-huh. Sí, no, desafortunado. Entraste en un tema muy interesante que era la parte salarial. Es un giro un poquito fuerte, pero a mí un tema que me interesa mucho en el deporte en general, pero creo que en el fútbol se está empezando a ver, es justamente esta parte de los salarios tan altos que se está dando a los jugadores. Un caso que a mí me llega mucho es de béisbol. En Grandes Ligas, Shohei Ohtani llega a los Dodgers, pero casi le hacen un plan de pagos para cómo van a pagar su salario y hacen ahí una serie de cambios muy raros. Creo que en el fútbol ya también estamos llegando a un punto en el que jugadores de 21, 22 años están recibiendo salarios extremadamente altos. ¿Tú crees que llegue como un techo o cómo va a funcionar de cara al futuro? Porque cada generación quiere superar a su antecesora. Sí. Y si ya estamos llegando a contratos pues tan exorbitantes a edades tan tempranas, ¿en qué momento los equipos ya no tienen dinero? O sea, si hay ligas donde se ve muy notorio entre un equipo que tiene muchos recursos y un equipo que no tiene recursos. Mira, debería haber un techo, y eso solo pueden establecerlo las federaciones, pero como las federaciones se benefician de la especulación, entonces es difícil que eso ocurra. La mejor federación en ese sentido ha sido la UEFA en Europa, porque la UEFA le ha puesto topes a los equipos para los fichajes que hacen, y algunos equipos se han visto agraviados o perjudicados en principio por esto, pero a la larga esto es un beneficio. Pensemos en el caso del Barcelona. El Barcelona había gastado muchísimo, se convirtió en el club más endeudado del mundo, porque también, ¿cómo pagas esos salarios? Sí. En el fútbol, la mayoría de los equipos están quebrados en el sentido de que están endeudadísimos para poder pagar. Era el caso del Barcelona. Le pusieron topes. El Barcelona no pudo volver a contratar a Lionel Messi. Incluso Messi dijo, juego por muy poco dinero, pero ya no era posible desde el punto de vista legal retenerlo. Y se tuvo que ir. ¿Y qué hizo? Más triste. El Barcelona echó mano de la cantera. Hoy en día es campeón de Europa con un equipo de jóvenes,
con un equipo que no es tanto de individualidades, salvo Lamine Yamal o Pedri, pero es realmente la base de la selección española. Entonces, el castigo aparente de no poder fichar a grandes figuras en un equipo que tiene cantera, que tiene una gran tradición con la Masía, como el Barcelona, ellos se refugiaron en sus propios recursos y de ahí sacaron al nuevo equipo. Fue una solución virtuosa. Ojalá todos los equipos hicieran lo mismo. O sea, no tienes tanto dinero, no tienes tantos traspasos concedidos, apela a tu cantera, forma nuevos jugadores, que es lo que está pasando en México. Si nosotros no tuviéramos tantos jugadores a los que se les paga muchísimo y que vienen de otros países, pues estaríamos buscando grandes futbolistas mexicanos y estaríamos formándolos. Sí, definitivamente. Y bueno, ahorita de cara al Mundial, justo algo que vemos y ya habíamos platicado un poco antes, pues son estos jugadores. Algo que comentábamos en otra mesa que tuvimos es que, por ejemplo, esta selección mexicana está como muy reservada. O sea, no hablan con los medios de comunicación, los anuncios que hacen pues no son como los de antes. O sea, como que ha cambiado mucho esta cultura del fútbol. Entonces queremos hablar contigo y profundizar contigo sobre este tema de la cultura del fútbol mexicano. Aquí, ¿qué nos podrías decir tú a nosotros como jóvenes, como pues digamos nuevas generaciones, sobre la cultura del fútbol mexicano y qué podemos aspirar de la cultura del fútbol mexicano? Bueno, a ver, la cultura del fútbol mexicano prácticamente es inexistente. Es decir, a la gente le gusta jugar y ver fútbol, pero no tanto reflexionar al respecto. Yo creo que uno de los aspectos positivos de este mundial es que en la Ciudad de México hay notables exposiciones con distintos ángulos que hacen reflexionar en el fútbol a partir del arte, la ciencia, la justicia, la discriminación y muchos otros aspectos. Esto me parece que es notable porque tenemos que pensar críticamente. Si un jugador piensa con un criterio social, puede impugnar las injusticias que está viendo y puede hablar con claridad. Por desgracia, esto no ocurre entre nosotros. El futbolista mexicano es un ser amedrentado, es un ser que tiene que obedecer lo que le dicen. No hay una asociación que respalde a los futbolistas, no hay un sindicato. Países muy parecidos a nosotros como Colombia, Chile o Argentina tienen asociaciones, gremios de futbolistas que los defienden. Aquí tú ganas mucho, pero no siempre eres dueño de tu carta y no te queda más remedio que ir al lugar donde te indican. Esto, por supuesto, limita la libertad del futbolista. ¿Cómo va a ejercer el futbolista opciones radicales dentro de la cancha si no es una persona libre fuera de ella? Si el entrenador le dice, tú juegas por el lado izquierdo y ahí te quedas, pues cuando ve un hueco por el lado derecho no lo toma, no lo aprovecha, porque él está amarrado a lo que le han dicho. El futbolista mexicano es así. Yo le pregunté a Manuel Lapuente cuando él entrenaba la selección cuál era la principal característica de nuestro jugador y dijo la obediencia. Son muy entregados, son muy disciplinados, pero no tienen la libertad que necesita el crack, porque el crack se define precisamente por hacer lo impensado. Cuando parece que va a resolver algo de una manera, lo hace de otra totalmente improbable. Y eso nos falta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema cultural. Por supuesto que hay futbolistas, no sé, Miguel Mejía Barón, que fue muy buen defensa, entrenador de la selección nacional, entrenador de Monterrey, de Pumas, etcétera. Es un hombre pensante, es un hombre inteligente, es un hombre con carisma. Roberto Gómez Junco, a quien está dedicado mi libro, fue futbolista y es un gran comentarista, un hombre muy culto que ha escrito muchos libros. Es decir, no faltan jugadores, futbolistas inteligentes. Si tú hablas con Hugo Sánchez, es un hombre muy inteligente. Hay futbolistas que piensan, que leen, que se informan, ¿no? Pero desgraciadamente esa no es la norma. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Juan. Tenemos que ir cerrando la mesa, pero hay una pregunta obligada que tenemos que hacer sí o sí de cara al Mundial. ¿Con quién va Juan Villoro para quedar campeón en esta Copa del Mundo? Mira, yo hace poco hice un pronóstico, pero me acordé de que en el fútbol la única criatura que ha podido acertar ha sido un pulpo. El famoso pulpo. En el Mundial de 2006, los seres humanos siempre fallamos. Eso fue lo primero que pensé. Y luego, para mi desgracia, el pronóstico que yo hice
fue exactamente el mismo que al día siguiente hizo la FIFA, lo cual a mí me preocupa mucho porque cualquier cosa en la que yo coincida con la FIFA es, por supuesto, una ofensa para mí. Pero bueno, yo pensé que el equipo con más condiciones es, en primer lugar, Francia, luego España, en tercero Argentina, y está la incógnita de Brasil, a ver si Ancelotti, que ha sabido trabajar con egos en el vestidor, puede conjuntar a estas individualidades. Sí, yo voy por España, la verdad. Pues sí, yo creo que es claro favorito para mí junto con Francia. Sí, yo también voy con Francia. No lo digo en un aspecto sentimental, sí, porque no es que yo quiera, pero creo que son los que tienen el mejor fútbol. Sí, creo que ahí compartimos, y sí, la mayoría de invitados también han coincidido que, más allá de lo que dicta el corazón, sí, Francia es posiblemente la gran candidata a llevarse pues este mundial. Julieta. Y ya para cerrar, ¿hasta dónde crees que llegue la selección mexicana? Mira, yo creo que sí va a honrar el título de este programa. Yo creo que sí va a llegar al quinto partido. Tenemos un grupo bastante a modo. Además, como se extendió de manera exagerada el número de participantes, podemos tal vez tener algún cruce que nos permita llegar más allá. Claro. Hemos llegado una vez al quinto partido en el Mundial del 86, fue una gran actuación de la selección mexicana dirigida por Bora Milutinovic. Empatamos a 0 con Alemania, que sería subcampeona, y perdimos como de costumbre en penales. Pero yo creo que ese quinto partido pues fue muy notable. Yo creo que ahora podríamos otra vez repetirlo. Perfecto, pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un honor para nosotros poder pues entrevistarte, tener esta charla contigo, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Recordarles que este va a ser un formato que seguiremos trabajando de aquí a que inicie y durante la Copa del Mundo. Muchas gracias por acompañarnos, y pues esperemos México sí nos dé una buena sorpresa. Mínimo el quinto partido. Gracias. El quinto partido, con Julieta Sales y Alejandro Romero, las voces de lo que se juega más allá de los 90 minutos. El quinto partido.